estáis? Muy bien, Diana, buenos días. Buenos días. Bien, pues son las 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos al tema que le preocupa a muchas familias chilenas, que tiene que ver con la transferencia que va a hacer el Estado en materia de ayuda económica. El gobierno decidió postergar hasta el día de hoy la votación del IFE reforzado, que está por sobre la línea de la pobreza, esperando a lo mejor alguna mejora al propio proyecto. ¿Cuánto dinero le va a llegar finalmente a las familias? ¿A cuántas familias? ¿Y por cuánto tiempo? Vamos a conversar de ese tema que a usted tanto le preocupa, pero antes veamos una nota de contexto. Llegar a fin de mes nunca había sido tan complejo. La crisis sanitaria y económica sigue ahí, afectando el bolsillo de la gran mayoría de las familias chilenas. Hace 2 meses atrás tenía un buen pasar y de ahí empezó a afectar y a disminuir. Por lo tanto, necesito ayuda. Porque tengo que pagar cuentas, tengo hijos estudiando, soy la dueña de casa. Voy a comprar mercadería, cosas que me hacen falta a mí. Yo era el que trabajaba para una constructora, pero la constructora por el tema de la pandemia paró muchas obras, está difícil la situación. Y este es el panorama que ha dejado la pandemia. Por eso se está discutiendo un ingreso familiar de emergencia universal que busca llegar al 100% de las familias del registro social de hogares por 3 meses, desde los 177.000 pesos por persona hasta los 467.000 en el caso de 4 integrantes por familia. Sí, que yo los tendería más, la plata de repente no alcanza para todo. Ampliarlo porque nosotros aún no sabemos que posiblemente se venga una tercera ola. Pediría al gobierno que lo aprueben, sean 10.000 pesos más o 10.000 pesos menos. Yo creo que toda la gente lo único que quiere en estos momentos es que les den una ayuda. Se esperaba que el proyecto se votara este lunes en las comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda, pero el gobierno sorpresivamente pidió postergar la votación, asegurando estar estudiando mejoras a la iniciativa original. En términos de aumentar el aporte en ingreso familiar de emergencia y extender el beneficio a otro mes más, les pareció pertinente hacer esas modificaciones, ellos quedaron de estudiarlas. Esperamos que esa nueva propuesta esté por sobre la línea de la pobreza. Y queda de manifiesto ahora que el gobierno paraliza la tramitación a la espera de una oferta mayor. Creo que eso no es entender la realidad y el sentido de urgencia que tiene la familia. Será una intensa semana legislativa en el Congreso. El IFE universal, que espera llegar a casi 15 millones de personas, será votado este martes para ser despachado lo antes posible al Senado. Porque así vamos a poder tener un pago ampliado al 100% del registro social de hogares, con un monto más alto y con mayor seguridad de las familias, de poder llegar al menos hasta agosto e incluso extenderlo más, de ser necesario, en este mes de junio, a fines de este mes. A juicio del diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, como el gobierno se ha demorado tanto en las nuevas ayudas, este lunes presentó un proyecto de un cuarto retiro del 10% de los ahorros previsionales. Porque creo que la tercera ola será mucho más fuerte, porque veo cómo día a día se congestionan aún más los centros de salud y porque las familias chilenas se mantienen en una incertidumbre respecto a cómo podrán sortear esta difícil tercera ola. Los montos y la duración del beneficio esperan sean las modificaciones del gobierno. Son miles los hogares que ven esta ayuda como un salvavidas, mientras hacen malabares para resistir al complejo escenario económico. Bien, vamos a conversar a esta hora con Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile, economista. Tuvimos una discusión con él la semana pasada súper interesante en materia de ayuda, en materia de crecimiento, en materia de reactivación. Bueno, primero, Alejandro, la verdad es que, ¿cuál es la capacidad real que tiene el mundo político de ofrecer una ayuda contundente? Porque en los casos siguen subiendo, la posibilidad de una nueva cuarentena. Ayer 19 comunas del país retrocedieron a fase 1, es decir, esta pandemia no ha pasado. Y aquí estamos como en una suerte de gallito entre el gobierno y la oposición respecto al monto, a la cobertura, a la duración. Y bueno, y aparece por supuesto desde la Dirección de Presupuesto todas las consecuencias negativas eventualmente que esto podría tener para la regla fiscal. ¿Cuál es tu mirada? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde el gobierno de Chile puede expandir, digamos, la billetera en un periodo tan particular como este?
Bueno, muchas gracias nuevamente, José Antonio. Buenos días. Y buenos días a Diana y a... Buenos días. Y a Paulina también, que entiendo que está ahí en el estudio. Bueno, aquí esto es lo mismo que los efectos secundarios cuando a alguien le administran un remedio o le hacen una operación. Hay que ver todo el asunto globalmente, porque la expansión fiscal se sabe, eso es lo que estudian los niños, como les digo yo en la universidad, tienen efectos intertemporales. ¿Qué significa eso? Que uno no se puede quedar solo con el impacto inicial, sino que tiene que ver cuáles son los efectos que vienen después. Y eso lo saben muy bien muchos países que después tienen serios problemas para poder controlar esa situación. El tema de la expansión del gasto intertemporal, cuando no están los recursos fiscales típicos, que son los impuestos, se transforman en impuestos futuros, porque eso es endeudamiento público. Esa es la manera que los países... y para eso requieren que inversionistas compren papeles, ¿no es cierto?, entreguen los recursos, le den crédito, y ellos esperan que de vuelta les paguen su inversión. Yo entiendo por lo que conversábamos, que son intereses, claro, y capital. Por lo que conversábamos la semana pasada, tú decías, aquí el camino tiene que ser recuperar el crecimiento, porque el crecimiento es lo que efectivamente bien distribuido nos va a generar flujos de dinero, liquidez, puestos de trabajo, necesidades, en fin. Pero hoy día tenemos un elemento que bloquea el despliegue del crecimiento económico. El virus está ahí, digamos, no lo inventó ni la izquierda ni la derecha, como decía el ministro París, está ahí, los casos están disparados, las UCI están a su 90 y tantos %, entonces evidentemente que una apertura que nos deje abiertos al crecimiento económico, hoy día, las condiciones de hoy, es muy difícil. Por otra parte tenemos las necesidades eventualmente de la gente, y por otro también la fórmula que se encuentre para poder financiar todo esto. En este contexto, ¿cuál sería la combinación o la ecuación menos mala, digamos, para poder atender la pandemia, atender las necesidades sociales y no arriesgar a la población a contagiarse? Bueno, muy interesante el punto tuyo, José Antonio. Acá hay que buscar una fórmula que de alguna manera nos asegure que en un periodo de tiempo razonable podemos recuperar la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Pero tenemos una variable adicional, que es la pandemia y las restricciones. Entonces, si a mí me pidieran que diera la fórmula, la ecuación, diría, busquemos una fórmula que de alguna manera asegure la sostenibilidad fiscal en algún plazo. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar, y podemos elaborar más después, vamos a estar expuestos a no tener recursos externos que son muy importantes para destrabar, yo creo, la variable clave para que hayan empleos de calidad, el consumo se sostenga en el tiempo, y eso es sin duda tener recursos externos. Eso es el financiamiento de la inversión. Y por otro lado, tenemos nosotros que esta es una doble ecuación, tenemos que resolver el tema de la gente que se ve expuesta al virus. Y en ese sentido, el gran avance, creo yo, que es que avance la vacunación. Porque las cifras lo están diciendo, mientras más vacunadas en forma doble, los dos shots que se llaman, ¿no es cierto? El primero y dosis, esa es la palabra. Las dos dosis, va a haber la posibilidad, y lo dice la cifra, no lo dice Alarcón, lo dice la cifra. Alejandro. Entonces déjame terminar con esa idea. Ahí podríamos volver a tener la capacidad de trabajar. La gente está desesperada, yo lo he visto, y creo que las restricciones o las cuarentenas no son la solución. Estoy convencido de eso, estoy convencido que las cuarentenas no son la solución.
Justo quería ir al tema de las cuarentenas, sí, Alejandro, porque ayer conocimos las nuevas cifras del desempleo, que son súper altas, y además los expertos dicen que si se sumaran a estas cifras las personas que ya no están buscando trabajo porque saben que no van a encontrar, sería una cifra mucho más grande todavía. Entonces, ¿qué opina usted de las cuarentenas? Ayer el José decía que muchas comunas se sumaron nuevamente. Sabemos que en términos sanitarios no funciona mucho porque la gente se mueve igual porque tiene que salir a trabajar. ¿Qué haría usted si fuera la autoridad sanitaria? Yo no pondría más cuarentena. Nada más. Yo lo que haría es enfatizar con una campaña de comunicaciones muy potente que la gente obedezca los protocolos. Que por eso que el otro día conversando contigo, yo dije, pongámonos serios. Mira lo que le ha pasado al gran jugador de fútbol Vidal, ¿te fijas? Porque no se cuidó, esa es la verdad. Por lo tanto, yo pondría mucho énfasis en la responsabilidad. De una vez por todas, vamos con los protocolos, que la gente comprenda que es la manera de poder salir. Ya, pero déjenme ponerle un contrapunto. Y no se me enoje, pero para ir conversando. No sería una señal... Es que yo soy así. Si la autoridad sanitaria decretara no más cuarentenas, ¿no sería una señal de relajo para la gente justamente? Porque hemos visto, por ejemplo, que se critica al ministro por estas declaraciones que dice de ir a abrazarse, y uno automáticamente como que se relaja en la cabeza. Entonces, sin más cuarentenas, ¿no se produciría tal vez este efecto contrario al que usted está diciendo? No, yo creo que aquí lo que falta es el ingrediente de la construcción de la gente a poder entender que también depende de ellos que esto no siga avanzando. Y van a tener un gran aliado en las vacunas. Las cifras de aquellos que están con las 2 dosis son espectaculares. Fíjense que los que están con problemas, más del 80% de los que están contagiados en estos momentos no tenían una o ninguna dosis. Entonces acá, para avanzar en esto, para que podamos eliminar restricciones y poder volver a trabajar, es muy importante lo que la gente haga. La gente tiene que contribuir, y por lo tanto yo creo que es la salida. Mire, yo creo que también los pronósticos que vamos a tener la inmunidad de rebaño de aquí a fin de junio están un poco ajustados. Yo creo que podría ser julio e incluso agosto. Entonces hay que ir con la vacuna, pero la gente tiene que cuidarse, tiene que usar la mascarilla, tiene que cuidarse, tiene que evitar la aglomeración. O sea, hay lavarse las manos, hay como 3 reglas básicas y eso nos va a ayudar. Alejandro. Pero encerrar de nuevo a la gente creo que es muy mala política. ¿Por qué es mala política? Porque la gente está, además de querer trabajar, está desesperada, encerrada. Esto ha sido estudiado en otras partes. Se llama el cansancio del encierro. Entonces yo eso es lo que haría. Alejandro, la gente está efectivamente cansada en sus casas, pero para que se mantengan en sus casas sin poder trabajar necesitan plata. Y hoy día los ojos están puestos en la discusión y en las propuestas que se van a dar en el Congreso respecto al IFE, ¿no es cierto?, a esta plata que llegaría a cada familia, donde se discute, la discusión va desde los 177.000 pesos hasta los 360.000 pesos. Es una diferencia que no es menor, pero que a la gente le importa mucho. Hoy día todo el mundo va a estar mirando el Congreso. ¿Qué crees tú? ¿Es necesario que hoy día se pongan de acuerdo, sí, para que las platas lleguen pronto a las familias y no tengan que salir de la casa? O sea, ¿es un riesgo que sigamos extendiendo los tiempos? Yo creo... Paulina me habla, ¿no? Sí. Perdón, porque no estoy con visor yo. Perdón, la voz, pero ya distingo la voz. Paulina, yo creo que se tiene que aplicar ya la solución. Yo creo que cualquier solución que se aplique va a ser buena, porque pasar de cero a algo lo dice todo. Hay gente que está desesperada y está el sustento de por medio. Yo creo que se tiene que aprobar,
porque aquí sigue el gallito, porque detrás también está el juego político. A mí creo que el juego político es legítimo, pero lo que tienen que pensar en este momento la clase política es que las familias están desesperadas y necesitan los recursos. Claro. Necesitan los recursos, mire, se lo voy a poner muy doméstico, para ir a comprar pan. Por supuesto. Para poder pagar Entonces, las cuentas básicas. Por supuesto, yo estaría, si yo estuviera ahí, yo le pido al Parlamento que tramite rápido y sancione esto. Y después veremos cómo vamos sumando esfuerzos si fuera necesario, pero salgamos de esto, más el apoyo de sanitario, vamos a poder salir adelante. Pero no podemos seguir alargando esta situación. Y además, tener muy claro los límites. Yo creo que se debe informar a la población cuáles son las consecuencias de que expandamos demasiado el gasto fiscal. Yo la experiencia que tengo de muchos años, estoy viejo ya, es que las expansiones fiscales sin límite terminan muy mal. O sea, terminan muy mal. Alejandro, yo le dije ayer. A ver, pero Alejandro. Yo le dije ayer a la presidenta del Senado que tuviera mucho cuidado con eso. Yo creo la prioridad, José Antonio, pero a ver, es que se apruebe hoy y pasa al Senado. A ver, vamos al tema del financiamiento, porque es lo que también usted apunta, digamos, la expansión fiscal o la ruptura de la regla fiscal no puede ser eterna, permanente, porque sabemos, podríamos mirar el caso argentino, para no poner el ejemplo venezolano, que ya lo tienen de caricatura, pero Argentina es un buen ejemplo para entender que qué ocurre cuando se rompe y se falta, digamos, el respeto a las reglas económicas básicas, ¿no? Y se comienza a imprimir billetes como si fueran volantines, que no sería la idea. Pero, a ver, la presidenta del Senado dice, ¿cómo vamos a financiar esto? Ella dice, primero el superciclo del cobre, ha alcanzado niveles de cotización en la Bolsa de Metales de Londres que no alcanzaba hace muchísimos años, y ese es un ingreso directo a las arcas fiscales. Luego, las reservas que tiene el gobierno a través de los bonos soberanos, digamos, en el extranjero. Y en tercer lugar, no se descarta una reforma tributaria que suba el impuesto corporativo, que ponga un impuesto a la ganancia de capital, al lujo, en fin, no tengo idea. Esas son maneras de aumentar la recaudación fiscal. O sea, todos los países, Alejandro, que han hecho, digamos, una inversión importante durante esta pandemia, los países serios, por cierto, han tenido que, de alguna manera, aumentar la recaudación fiscal, terminar en el caso chileno con las exenciones tributarias. O sea, algo hay que hacer, si uno no es tan idiota para creer que va a sacar monedas del chanchito. Esto no es el tazón al otro lado del arcoíris, digamos, que indefinidamente hay monedas de oro, no, en algún momento eso se acaba. Pero el Estado de Chile, me imagino, tendrá que hacer ajustes de recaudación en virtud del desafío financiero que significa la pandemia. ¿Usted qué alternativas ve? Sí. Mira, el superciclo del cobre es verdad, pero va a ser mitigado. Las autoridades chinas ya tomaron medidas para suavizar la expansión de actividad que estaban teniendo. Porque los chinos saben, es un país comunista que tiene una vía capitalista al desarrollo, que es como una de las grandes paradojas que ha existido en la humanidad, ¿no es cierto? Desde Deng Xiaoping adelante, que fue en el año 76. Pero el ciclo del cobre no va a ser tan expansivo. Va a ser expansivo. Esa es una fuente. Pero ahí se está tratando de colocar un impuesto que yo creo que es muy malo para el problema fundamental que tiene el país, que es el empleo. Es el royalty. El royalty minero. Porque lo que yo estoy viendo, exactamente, lo que yo estoy viendo en las cifras, José Antonio, es que el sector minero se está expandiendo muy rápido gracias al impacto que tiene el precio del cobre y otros minerales que están en un mundo donde el crecimiento está siendo muy importante. China se está expandiendo, Estados Unidos se está expandiendo, o sea, el mundo va a tener una tasa de crecimiento muy alta y eso lo tenemos que aprovechar. Pero no creamos que esto va a ser una solución. Va a ayudar a que la economía, porque, por ejemplo, José Antonio, 5.000 empresas medianas y pequeñas viven de la minería.
viven de la minería. Cuando se expande la minería, muchas pequeñas y medianas empresas empiezan también a tener más contratos, etcétera. Sí, con el royalty minero lo vamos a parar. Por eso yo decía en una columna recientemente que los que van a estar más felices si nosotros colocamos los impuestos van a ser los australianos. Claro, porque las inversiones van a ir para allá. Pasemos a la segunda fuente, que esa me parece válida. Espérame, déjame terminar con los 25 mil millones de dólares que hay de bonos soberanos. Eso se podría utilizar. Y después están los impuestos, ahí hay que elegirlo muy bien. Porque hay impuestos que causan simpatía. El impuesto a los súper ricos, los impuestos a las corporaciones, pero no son tan recaudadores, que fue lo que yo expliqué el otro día. A lo mejor no elaboré muy bien, pero si no hay recaudación no sirve de nada colocar impuestos. Al final se lo come, ¿no es cierto? Son la más señales que efectivos. No ilusión, son más efectistas que efectivos. Exactamente, eso es lo que quiero decir. Entonces, lo que quiero decir finalmente que eso es lo que tenemos que estudiar. Yo mismo dije, estoy disponible para una discusión en serio para que veamos qué impuestos son los que recaudan más. De qué manera podemos mejorar la calidad. Por ejemplo, el candidato Sichel, que a mí me gusta mucho, tengo que hacer inmediatamente la aclaración, ha dicho que... No, si yo no estoy ya, yo estoy viejo ya no estoy en esa, yo quiero ayudar, yo estoy en eso. Y él ha señalado muy bien que aquí lo importante, por ejemplo, no es bajar el IVA, es devolver el IVA a los más pobres. ¿Por qué? Porque lo que estamos apreciando también en la economía es una tasa de crecimiento de precios que le pega mucho más a los pobres, es el famoso impuesto de inflación. Devolvamos el IVA, eso se puede hacer. Los medios digitales, la tecnología permite identificar y de esa manera devolver y dar mejor nivel de vida a los pobres. Si aquí lo que se interesa es sacar adelante, sobre todo a los que sufren. Sobre todo a los que sufren. Me gustaría preguntarte una recomendación muy concreta. Hoy día la tasa de desocupación está muy alta, las pymes lo están pasando pésimo, la gente que trabaja informalmente está en su casa, no lo puede hacer. ¿Cómo recomiendas tú a la gente hoy día que está con recursos muy escasos, que está recibiendo algunas ayudas, mantenerse? ¿Cómo le recomiendas organizarse al chileno común y corriente? ¿Qué precauciones tomar? ¿Qué hacer en la medida que tenga alguna platita más allá de sus gastos básicos? Mientras no tenga asegurados ingresos permanentes, yo creo que hay que cuidar mucho las lucas. Hay que cuidar las lucas, hay que priorizar. Yo creo que la gente sabe perfectamente cómo viene la cosa en términos de empleo. El empleo y el empleo de calidad es el gran problema que tenemos hoy en la economía. Tal cual. Eso es lo que hay que priorizar y para eso necesitamos priorizar la inversión. Sin inversión no va a haber empleo de calidad. Entonces la gente, mientras esto se regulariza, que se va a regularizar, eso sí se lo puedo asegurar porque si he visto una regularización, si he visto una regularidad en el comportamiento de la economía, es el ciclo económico. Así como vamos abajo, después vamos arriba. Entonces, si se alarga mucho ese periodo, ahí está el Estado y por eso yo estoy pidiendo que se apruebe hoy eso y pase al Senado prontamente, porque la gente, hoy día, porque la gente necesita la plata. La gente necesita la plata y eso es lo que hay que hacer rápido. Perfecto. Sí, estamos con usted, Alejandro, y muy pendiente de lo que sucede hoy día en el Congreso en Valparaíso a propósito del llamado que usted hace, que nos hacemos eco de ese llamado, que se apruebe ya. Le queremos agradecer por su tiempo y siempre es tan didáctico. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Diana, gracias, Paulina, y gracias, José Antonio. Gracias, tenga buen día. Muy bien, buenas Y presentamos al alcalde Claudio Castro, que ya lo vemos en pantalla, al alcalde de Renca. Alcalde, buenos días. Gracias por este contacto. Preguntarle por esta idea que lanza este economista respecto de devolverle el IVA a las personas, a las personas más vulnerables finalmente, en vez de hacer un IVA diferenciado, devolver el IVA a las personas que lo necesitan. ¿Qué le parece a usted esta medida? Buenos días. Hola, buen día, Diana, José Antonio, Paulina. Hola, Claudio. Mira, a nosotros lo que nos parece
es que aquí ha faltado sentido común, porque al final es como que hoy día estamos enredados en mecanismos, ¿no? Pero estamos a 1 año y medio de que la pandemia empezó. Entonces, yo creo que el problema que tenemos, o sea, hay un vecino, una vecina de Renca que nos está viendo, porque además se ve mucho el matinal en nuestra comuna, lo que piensan es una cuestión muy tirada de las mechas, ¿no? Se requieren acá mecanismos que, por cierto, que el sistema político y técnico tendrá que presentar, ¿no? Yo estoy viendo, por ejemplo, hoy día con harta impresión lo que está haciendo Joe Biden, el presidente electo, ya no electo, sino que en ejercicio de Estados Unidos. Está elevando en un 110% la deuda externa de Estados Unidos, con una propuesta de reactivación económica y social tremenda, o sea que supera cualquier cosa que se ha visto hasta ahora, porque ahí hay una apuesta de reconstrucción. Y a mí me parece que nosotros en Chile, esto, mira, para que uno se pueda hacer la idea, esto es como la red seca. Cuando hay un incendio y uno tiene un edificio, hay una red seca que se activa, ¿cierto? Que siempre está ahí, pero que se activa cuando está la emergencia. En Chile eso no existió. Viene la emergencia, el Estado de Chile le dice a los ciudadanos quédense en su casa, no pueden salir a trabajar, por lo tanto pierden sus ingresos. Y la red seca, que es un sistema de protección social que debería abrir la llave y ofrecer recursos a la población, esa red seca en Chile no existía hace 1 año y medio y todavía no existe, porque no tenemos, imagínate que llevamos 1 año y medio discutiendo el mecanismo. Entonces es una cuestión bien frustrante porque ha sido a goteo, a regateo, y al final lo que tenemos en la práctica es un desempleo que aumenta. Miren, nosotros tenemos, ustedes saben que el desempleo no se mide a nivel comunal, las estadísticas son nacionales y con mucha suerte regionales. Y hoy día estamos escandalizados porque llega un 10%. En Renca hicimos un estudio de desempleo con la Universidad de Chile para nuestra comuna. Y en el mes de marzo estábamos en un 18,1%. 18,1%. Estamos muy por sobre lo que es la media de la región metropolitana y la media nacional. Pero no en marzo, llevamos 1 año y medio. Entonces, a mí me desespera. Y en ese sentido, ¿qué le parece la propuesta de este IFE que finalmente llega al 100% del registro social de hogares y del monto que propone el gobierno versus el monto que propone la oposición? Usted conoce la realidad de su comuna. Tiene una gracia que por lo demás, esto nosotros lo decíamos desde el principio, no sé si se acuerdan, recién Alejandro, el economista, decía de su candidato, ¿no? Sichel fue ministro de Desarrollo Social. Y más allá del monto, ¿cierto? Porque a él se le critica mucho porque en un momento celebró un IFE de 65.000 pesos. Pero más allá del monto, la principal dificultad que hemos tenido en todo este tiempo tiene que ver con la postulación. A nosotros nos ha tocado todo este tiempo salir a apoyar a los vecinos que muchas veces tienen desactualizado su registro de social de hogares. Después de eso, a ayudarlos a postular al IFE. Después de eso viene la frustración de que yo escuché en televisión que es para todos, pero después no era para todos, entonces tengo que apelar. A esa altura, los vecinos ya nos mandan a cualquier parte, especialmente a los funcionarios que están en el Departamento Social de todas las municipalidades. Entonces, yo creo que es muy relevante que esto efectivamente se abra la llave para todos, ¿no? Porque estamos en una emergencia. ¿Alcalde? Y eso significa asumir a lo mejor el costo de que va a haber alguien que le va a llegar que a lo mejor no estaba tan mal, pero en la práctica eso permite que le llegue a todos los que lo necesitan, que hasta ahora no ha pasado. El monto se va a seguir discutiendo en el Parlamento, ojalá que sea lo más posible, ¿no? Pero yo creo que es importante que sea pronto. Qué ganas de verlo usted en el Parlamento o incluso en La Moneda. Rompí todos los códigos de esta entrevista. Todos los códigos. Porque ¿Los códigos de presidencia? Todos los códigos porque a mí ya mis 40 años no me importa nada. ¿Tienes 40 años recién? Tengo 40 años. Muy bien no me importa nada. Entonces, imagínate, exacto. Que no. Espérate a los 60. 30 segundos se va a tomar a los 60. ¿Saben qué? Yo creo que yo me voy a morir joven, ¿eh? Ay, José, no digas eso. Pero bueno, no digas quedó eso. Para la posteridad este programa. Cuando yo me muera, después dan este... Bien broma. Yo creo. Oye, no, pero yendo al tema político que nos convoca. ¿Qué espera usted hoy día de la cuenta pública, alcalde Castro? Entendiendo que usted, como el resto de sus compañeros en las 345 municipalidades del país, algunos más que otros, pero tienen un termómetro quizás lo más cercano a lo que la gente siente, necesita, quiere, desea, espera, lo que le enoja, lo que le irrita, lo que le alegra. Entonces, es una cuenta pública, tenemos la imagen del Congreso en el lado izquierdo de la pantalla, a mi lado izquierdo. ¿Qué es lo que usted espera? Porque uno piensa, haciendo un ejercicio así descarnado de análisis político, que cualquier cosa que diga el presidente va a ser objeto de camotera. Porque ya estamos en un estado político de tal
polaridad. Yo no estoy diciendo que sea bueno, estoy solamente haciendo una descripción fáctica. Yo no creo que sea bueno que uno le haga camotera al presidente, independiente si me gusta o no, porque la institución presidencial merece respeto. Pero hay que ser también pragmático y entender que estamos en un gobierno que se ha descompuesto, con un gabinete que se mantiene pegado como con cola fría, quedan 10 meses de una administración de una pandemia, de una administración de una crisis económica, de un estallido social que no termina, de una constituyente que comienza, de varios calendarios electorales entre medio. Entonces es un escenario complejo y el presidente no goza del cariño de la mayoría de los chilenos, digámoslo. Entonces, ¿qué espera usted de las palabras del presidente hoy día, entendiendo que es una cuenta pública final, pero particularmente importante? Mira, José Antonio, yo creo que a esta altura, ¿no? Con el nivel de valoración que tiene el gobierno, con todo lo que conocemos además que ha sucedido desde antes de octubre del 2019, luego con la pandemia, y con cada hecho, al final todos los días conocemos antecedentes nuevos de cosas que nos escandalizan. Ayer fue el tema de los ventiladores, ¿cierto?, que trae la CFC, y otras cosas más. Yo creo que para el gobierno es muy difícil impulsar una agenda hoy. Que a mí me encantaría. Nosotros, varios alcaldes y alcaldesas por lo demás, creemos que en medio de la pandemia, del nivel de crisis múltiples que tenemos, porque tenemos una crisis sanitaria, pero también social, económica y política. Estamos en medio de un proceso constituyente que ha surgido a raíz de mucho dolor, además. Yo hubiese esperado que este es el momento, hace un año y medio, no ahora, pero para anunciar precisamente un nuevo sistema de protección social y un nuevo sistema de salud pública para Chile. Esos dos elementos, sistema de protección social y sistema de salud público, son precisamente los que han hecho agua durante estos últimos 2 años. Y es precisamente ese el nivel de reconstrucción que nosotros requerimos. Esto es como el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la crisis que hemos vivido. Y por lo demás, esta pandemia nos ha enseñado que de no contar con ese sistema de protección social y de no contar con este nuevo sistema de salud pública, probablemente vamos a seguir metidos en una crisis. Entonces, yo espero que hoy día el presidente pueda abrir la cancha para que eso suceda, entendiendo que el gobierno no es el que va a empujar esa agenda. Estamos en medio de un proceso constituyente y a puertas de una elección presidencial donde esa agenda se va a jugar. Y por cierto que a mí me gustaría también, yo comparto absolutamente contigo, es importante el respeto a nuestras instituciones democráticas y de todos los sectores políticos, porque entre otras cosas quienes aspiran a gobernar tienen que lograr en algún momento conducir los destinos de un momento que es complejo, pero a mí me parece que es importante también que el presidente en su rol de gobernante de nuestro país pueda hacer un reconocimiento de las carencias que ha tenido este gobierno, volver a conectar por un momento con la ciudadanía y decir, yo creo que nos hemos equivocado. Va la Paulina ahora, pero cuando dice yo estoy de acuerdo contigo, pensé que me decía yo estoy de acuerdo contigo, yo debería llegar a la moneda. No, yo me quiero quedar en Renca, José Antonio. ¿Le gustaría llegar al presidente alguna vez? Mira, yo estoy... No hoy día, pero estoy tremendamente entusiasmado con el rol que podemos jugar desde los municipios. Nosotros vemos la transformación de Renca y nuestro plan apunta a ponerle el acelerador. Yo gané con un 92,7% esta elección y eso es el empujón más grande que alguien que aspira a representar a un electorado puede recibir para poder transformar. Y eso es lo que estamos haciendo desde Renca. Creo que nos queda tiempo todavía para poder cumplir con nuestro programa en Renca y estoy feliz desde acá aportando también al desarrollo del país. Alcalde, imagínese que son las 3 de la tarde, comienza a hablar el presidente de la República en su cuenta pública, su último año de gobierno. Desde su barrio, desde Renca, que representa a tantos otros chilenos, ¿qué le gustaría oír? Pensemos que quedan 10 meses que todavía hay que aprovechar, que no los tenemos por qué votar. No, podemos construir las líneas de la paz social y de otros elementos en el punto de vista de la equidad. ¿Qué le gustaría oír? ¿Qué le gustaría oír a sus vecinos? Bueno, a nuestros vecinos lo que les gustaría oír es las respuestas que hemos venido buscando hace mucho tiempo, ¿no? Que entre otras cosas tienen que ver con lo que comenzamos en esta discusión, que de una vez por todas se apruebe un mecanismo que permita tener certeza a la población. Vivir en la incertidumbre es una cosa muy terrible, porque
Este problema no partió ni en octubre del 2019, ni tampoco en marzo cuando empezó la pandemia. La pobreza en Chile existe, la desigualdad existe y es una realidad con la que nuestra población, y en particular los vecinos de Renca, que son muestra de resiliencia, de lucha, de generosidad también, han convivido durante mucho tiempo. El gran problema de este último tiempo ha sido la incertidumbre. Imagínate que en Renca nosotros llevamos 2 meses y medio de una cuarentena, que cuando el ministro París la anunció, ustedes se van a acordar de esto, dijo que ninguna cuarentena iba a durar más de 4 semanas, tratando de dar en esta segunda tanda de cuarentena. Y llevamos 2 meses y medio. Entonces tenemos vecinos que han perdido su trabajo, que no pueden postular a un trabajo porque no pueden salir de su casa, que no pueden o no saben cuánta plata van a recibir del Estado. Entonces, lo que se necesita acá es certeza. Y eso significa que los próximos 10 años el presidente de la República dé la certeza de lo que el pueblo de Chile va a contar. Probablemente va a ser insuficiente, probablemente no va a ser lo que esperábamos, probablemente no va a ser perfecto, pero tener certeza le permite a una familia poder organizarse y poder saber cómo enfrentar el presente y el futuro, que es una cuestión que hoy día hace mucho daño no tener esa certeza. Sí, son los próximos 10 meses. 10 meses, dijo 10 años. En realidad son 9. Yo los conté con 10 deditos. Sí, son 9. Ahora, punto aparte, no lo hemos comentado, queridos amigos, Piri, no lo hemos comentado, pero voy a hacer una mención. ¿Lo de los ventiladores? No, bueno. No, ni siquiera voy a entrar en el tema Juan Sutil. Es que porque bien heavy eso. No, o sea, me llamó la atención la conferencia de prensa ayer del ministro. Yo creo que es de las más... yo creo que si Almodóvar hiciera una película... O sea, si Almodóvar hiciera una película... tomaría la escena de ayer del ministro París. ¿Qué parte? Yo creo que la parte en que él saluda, que saluda a Eli de Caso, por ejemplo. O sea, me pareció que Eli de Caso, Gloria Stanley. A nuestra Mane Sáez también. Yo dije, va a decir Gina Suárez, bueno, Sáez también. No, pero pensé que iba a seguir con una lista como... ¿Saludó como una prima? ¿O y una prima. A una prima. Y después viene es ahí cuando se emociona. Sí. Cuando saluda a la prima, se emociona. O sea, y casi no puede terminar la conferencia de prensa. Lo que pasa es que más allá de lo particular que significa salvar a una prima, que pues, me imagino en términos personales... yo quiero saludar a mi mamá. No, está bien. Pero el mismo día, ¿por qué me llama la atención? Y por qué creo que es muy cinematográfico todo, así como todo sobre mi madre, si era una cosa, pero como ver un cine español. Porque el mismo día en que el Colmet se retira... que los médicos le dan la espalda, lo cual me parece que es una bomba. O sea, es una bomba, uno puede estar de acuerdo o no con ellos, pero es muy grave lo que pasó. Con una declaración muy sentida, donde Izqui ayer publica, retuitea en realidad una serie de 18 documentos que tenían y contenían todas las instrucciones del Colmet, todas las recomendaciones, todas las estadísticas, todos los números que pusieron al servicio del gobierno y que desde el punto de vista gremial no fueron tomadas en cuenta para el diseño de la política pública. Que ese mismo día el ministro se emocione con una prima que lo llama por teléfono, me parece una cosa surrealista. O sea, mira, es como... No sé, no lo conversamos, pero no lo puedo dejar de mencionar. Lo que decía recién el alcalde respecto de la certidumbre, de las certezas que necesita la gente frente a esos mensajes confusos. Por un lado, las sociedades médicas se retiran y el colegio médico dice, da lo mismo que estemos en la mesa social COVID o no, porque no nos consideran. Entonces, ¿para qué hacemos como que estamos si no estamos? Y eso genera más confusión, alcalde, a la gente. No sabe a quién seguir, no hay una sola mirada, no hay orden aparentemente desde el Estado. Perdón, Paulina, disculpe, alcalde, un segundito. Hola, Roberto. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Solo decir que yo creo, perdóneme, alcalde, un segundito. Yo creo que en lo de ayer del ministro París hay un hecho político. El ministro París, uno pudiera hacer varias conclusiones. Una es de que está colapsado mentalmente, de que realmente está muy complicado y su mente no está bien, no está concentrada. Creo que al anterior ministro de Salud, al ministro Mañalich, le ocurrió lo mismo. Llegó un momento, porque la situación es compleja, estar al cargo de la cartera de salud te la encargo, o sea, debe ser muy complejo en este momento, con todas las presiones para allá y para acá, qué sé yo. Quería solo decir eso, por favor, alcalde, discúlpeme. Tengo un punto ahí, porque Paula Daza maneja bastante mejor las emociones que París. Alcalde.
No, a propósito de lo que ustedes plantean, yo creo que además hay un elemento en todo este proceso, ¿no? Que ha sido la dificultad del gobierno para poder sentarse en la mesa y conversar. Imagínense, nosotros venimos hoy día, este fin de semana, el viernes, el ministro de Educación dijo que los alcaldes no queríamos volver a clases, ¿cierto? Nosotros, no hay cosa que queramos más que volver a clases, porque entendemos la importancia que tiene para las y para los estudiantes. Pero no solamente eso, dijo de pasadita que él sabía que los alcaldes no querían volver a clases porque estábamos en periodo electoral, entonces que ahora que habían pasado las elecciones volviéramos a clases. O sea, ¿quién se quiere sentar a la mesa con un ministro que primero te ningunea así, ¿no? Y después te dice que además si es que no volvemos a clases nos va a quitar la subvención? Además estamos en clase, si los estudiantes y los profesores han hecho un tremendo esfuerzo. El Ministerio de Educación, me salté a otra cartera, pero es parte del mismo fenómeno que yo identifico en salud hoy día con la dificultad con el colegio médico. Alcalde, ¿sus niños están con clase, dice usted? O sea, ¿han tenido, por ejemplo, acceso a internet? Porque es un grave problema en muchas comunas del país. Es el principal problema. Nosotros hemos entregado, pero por eso quiero hacer esa referencia. A propósito de qué hubiese esperado yo que hubiese pasado, ¿no? Desde el minuto uno, que nosotros en esta red seca, en el caso de la educación, era la conectividad para estudiantes que no tienen la posibilidad de conectarse. Y llevamos 1 año y medio con el Ministerio de Educación diciendo hay que volver a clase, en algunos momentos de manera bien ridícula, porque además siempre lo dice como cuando vienen los pics. Al principio no quería que se suspendieran las clases, y después cada vez que el ministro sale pidiendo las clases, cuando estamos, ahora se habla de una tercera ola, justo en ese momento sale. Pero mira, en Renca, con un tremendo esfuerzo del presupuesto local, hemos entregado más de 1.000 tablets a nuestros estudiantes. No es suficiente, pero no es suficiente. Sí, claro. Pero mira esto, el ministerio tiene un programa desde el 2015, en el gobierno de la presidenta Bachelet, el último gobierno, se instaló un programa que se llama Me Conecto para Aprender. Todos los jóvenes de séptimo básico desde el 2015, que son parte de la educación pública, tienen el derecho de recibir un computador. Todos, desde el 2015. Estamos en medio de una pandemia donde el principal tema es la conectividad. Nosotros, para repartir las 1.000 tablets, dijimos no le vamos a entregar a los de séptimo básico porque les entregan todos los años. Estamos en junio y el Ministerio de Educación no ha sido capaz de entregar los computadores que este año le corresponden a los estudiantes de séptimo básico. Entonces tenemos un ministerio que está preocupado de la polémica para ver cuándo volvemos a clase. Por cierto que queremos volver a clase, si todos entendemos lo que significa. Oiga, que me parece de una gravedad absoluta. ¿Sabe que la reproducción de la pobreza, las tasas con respecto a lo que han aprendido nuestros niños, los que siguen conectados o con profesores, está bajísima? Y usted me dice que todavía no llegan los computadores ni siquiera a séptimo básico, o sea, ni hablar de los más chiquititos que están hoy día fuera del sistema. Lo que pasa es que yo, Paulina, no estoy hablando de un programa de emergencia, que yo hubiese esperado también que sucediera, sí, claro, ¿no? Que el ministerio hiciera una compra gigantesca para poder apoyar en la conectividad de los estudiantes. Estoy hablando de un programa que existe desde el 2015 y que no fueron capaces de que estuviera en marzo para que los estudiantes pudieran volver a clases, y además estamos hablando de marzo después de un año de pandemia. Es muy grave. Es muy complejo que el ministro de Educación asuma como tarea salir a pegarle y ningunear a los alcaldes, ¿cierto? Mientras hemos estado nosotros preocupados de entregar esa conectividad con un tremendo esfuerzo en el que no hemos sentido parte de un trabajo común con el Ministerio de Educación. Y además se genera esta cuestión de ruptura, ¿no? De polémica, de una caballería encima que poco genera en términos de convocar a trabajar juntos. Y eso es parte de lo que debe cambiar también a partir de hoy. A propósito de esta comunicación malentendida o de la mala comunicación de riesgo que ha tenido el gobierno, lo hemos comentado varias veces en distintos episodios, pero a propósito del pase de movilidad, que ha sido bien criticado también, ¿cómo ha funcionado su comuna? Bueno, en nuestra comuna hemos avanzado con mucha fuerza en la vacunación, ¿cierto? Estamos, especialmente en las edades mayores, ya hemos superado los porcentajes de 80%. Sin embargo, nosotros tenemos una situación que es muy compleja de enfrentar también y que tiene que ver con algo que nos parece que ha sido una debilidad, especialmente en la ciudad de Santiago, donde tenemos 32 comunas que convivimos, estamos absolutamente interconectadas. Gran parte de las vecinas y vecinos de Renca que trabajan en Providencia, Vitacura y Las Condes. Y cuando nosotros vemos, no solamente que hay algunas comunas que están sin cuarentena, tenemos algunas comunas que Renca lleva 2 meses y medio en cuarentena después de la cuarentena más larga, que fue la nuestra que tuvimos el año pasado, y vemos por televisión que Fantasigrande está lleno. Sí, es una cuestión que es muy difícil de comprender. Entonces, el pase de movilidad
por cierto que a mí me parece que termina perdiéndose en medio de una comunicación que es difícil de comprender finalmente. Y que tiene que ver con esta idea de las cuarentenas dinámicas que no han funcionado. Las comunas que nos mantenemos en cuarentena, no solamente la cuarentena no funciona desde la perspectiva sanitaria, porque nos está ayudando a bajar los casos, sino que también estamos con un tremendo problema más alto todavía de salud mental, porque lo que vemos por televisión es que la cuarentena es como que solo nos la exigieran acá, ¿no? Y no en los otros lugares donde nos desplazamos en medio de la ciudad. Entonces el pase de movilidad termina perdiéndose en medio de esa realidad que vivimos todos los días. Sin intención de ser acusete, pero no sé si está pasando en su comuna, pero está pasando en muchas otras, que uno va a las comunas y seguramente por lo mismo que usted está diciendo, porque la gente ya no puede más, la gente está en la calle. Sí. Se está moviendo, está necesitando desenvolverse. Uno ve, yo ayer estuve en varias comunas y la gente estaba toda en la calle. Bueno, que es lo que hemos tratado. Ayer se enojó el doctor Singh, aprovecho de mandarle un saludo al doctor Singh, que me cae súper bien. Dile Eduardo Bronstein, porque claro, ese es su apodo, sí. Bueno, el doctor Bronstein. Los doctores se enojan cuando uno les hace ver, no que están haciendo mal su trabajo, sino yo creo que los doctores son de lo mejor que tenemos hoy día, tanto personal, digamos, de la primera línea, como administrativo, gente que hace aseo, o sea, toda la gente que está participando en la pandemia y que ha salvado vidas merecen todo nuestro reconocimiento y nadie va a negar la enorme contribución que están haciendo. Por eso que me duele mucho que el ministro París le dedique tiempo a emocionarse por su prima, que tiene todo el derecho, y no a ser más firme respecto a la necesidad de contar con el CONMET en la mesa. Pero, dicho eso, lo que uno le hace ver muchas veces al mundo médico, y ayer se lo dije al doctor Ugarte, lo conversábamos en la radio, es que, claro, yo sé que desde una óptica ética médica de salvar vida a todo evento, lo ideal sería plastificar el planeta. O sea, obviamente, meter al planeta Tierra en una bolsa, sanitizarlo y que nadie se mueva ni un centímetro hasta que desaparezca el virus. Con unas burbujas, así como la neozelandesa, estas burbujas que diseñaron Nueva Zelanda con Australia, en fin. Pero lamentablemente la realidad es otra. Choca con la realidad, choca con nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra capacidad económica. Entonces, cuando uno le pide a los doctores tratar de salirse un poquito de la línea netamente clínica y buscar flexibilizar un poco la recomendación para que sea efectiva y no efectista, ahí, bueno, se enojan, se sienten atacados. Entonces, pero es que los doctores están haciendo su pega, están hablando solo desde el punto de vista sanitario. La pega del ministro es otra, que es administrar todas estas variables que tú mencionas. Entonces, yo no sé si los doctores están equivocados, pero bueno. No están equivocados, para nada, al contrario. Pero hay realidades sociales, culturales y financieras que hacen imposible muchas veces. Que el alcalde, yo creo que va a pensar lo mismo, o sea, se requiere una solución integral, real. Plata para comer, educación para los niños, conexión, ¿no, alcalde? Eso es, y yo insisto con el punto, ¿no? Porque finalmente la pandemia lo que hace es que termina, una vez más, reflejando la desigualdad. Miren ustedes lo que pasó. A ustedes me decían que antes que esperaría yo de los anuncios, ¿no? La renta básica universal, mi impresión es que es una política que hoy día no está implementada, pero que es una discusión que llega para quedarse y que está sucediendo en distintos lugares del mundo. Miren ustedes lo que pasó este fin de semana, que la Municipalidad de Las Condes anuncia que ellos van a hacer una renta básica de emergencia para mujeres, ¿cierto?, que tienen hijos en edad escolar, donde les va a garantizar a todas las mujeres de Las Condes que van a recibir 100.000 pesos a todo evento. O sea, de nuevo, es una cuestión muy frustrante. Sí, es una municipalidad porque tiene los recursos lo puede hacer, ¿no? Pero que además es la municipalidad que tiene más recursos en la comuna de las personas que tienen más recursos, que yo no me imagino, y es evidente que deben existir personas que lo necesitan también, pero finalmente tú terminas generando en este escenario sistemas de protección social que son tremendamente desiguales, porque finalmente la lógica que impera es que el que puede lo hace, ¿no? Y no la lógica que debiese imperar, que es cómo el Estado provee una situación básica, universal, común para todos sus ciudadanos, en todo el país, sin importar dónde vivan.
Y esa lógica que termina imperando es la misma dinámica con la que nos hemos movido los últimos 2 años, donde lo que motivó las reacciones del 18 de octubre del 2019 era precisamente esa desigualdad. Entonces, yo creo que acá hay algo muy profundo que enfrentar, hay mucho que reconciliar también, pero eso requiere al mismo tiempo cierta convicción, sentido común, diríamos, ¿no? Pero a veces parece que eso es mucho pedir, para poder comprender y ponerse del lado de las vecinas y los vecinos. Mira, en este momento, con gotas cayendo, con frío, las ferias de Renca están llenas. Y estamos en cuarentena, pero tenemos familias que tienen que vivir y que optan por vender alguna cosita en la calle, ¿no? Y poder tener ahí algunos recursos para sobrevivir. Entiendo, bueno, el sentido común a veces no es tan común como uno le gustaría. Sí. Le agradezco esta entrevista, sabemos que tiene agenda completa el día de hoy. Felicitaciones de nuevo por su triunfo, porque me parece que esa cifra del más del 90% de los votos en su comuna algo dicen de un liderazgo que está naciendo. Así que muchas gracias, que esté muy bien, buenos días. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao.